Esta entrevista es una entrevista un poco diferente y es alguien que no es desconocido para ustedes. La entrevista de hoy es con Mariana Gómez. Mariana, como ustedes saben, es una de las administradoras en Estudiabete junto conmigo. Hola, Mariana. Hola, hola. Y esta entrevista queremos hablar un poco, queremos conocer un poco más a Mariana de manera personal y queremos conocer cómo han sido estos 31 años de vivir con diabetes tipo 1 que Mariana celebró la semana pasada. Como ustedes saben, Mariana es muy joven, o sea, fue diagnosticada cuando era muy niña, porque ya llevar 31 años viviendo con diabetes tipo 1, uno dice, wow, es toda una vida. Y queremos hablar con Mariana para que ella nos cuente cómo fue un poco de ese comenzar, cómo fueron sus diferentes etapas y cómo ahora como adulta está utilizando todas esas experiencias y todos esos conocimientos para ayudarnos, me incluyo, porque yo llevo 10 años manejando la diabetes de mi hijo, pero sé que él va a pasar por todas las etapas que ya Mariana pasó y la tenemos ahí en lista, en guardia, para cuando nos haga falta alguna pregunta de estas así capciosas. Así que Mariana, bienvenida a tu casa, porque ya esta es tu casa, aquí estás todo el tiempo con nosotros. Muchas gracias. Pero, pero Gracias. queremos comenzar a preguntar, queremos comenzar con las preguntas. ¿A qué edad exactamente fue que te diagnosticaron? Y por favor, no sumen y resten para sacar las edades. Así que. Por favor, sobre todo, fui diagnosticada a los 6 años. Bueno, un poquito tiempo después de cumplir 6 años, unos meses después. ¿Y cuáles fueron esos síntomas o cómo fue ese proceso de diagnóstico en tu familia? Porque sabemos que no tenemos, en aquel momento no había la información que hay hoy día y aún así hoy día hay muchos diagnósticos que no son oportunos. ¿Cómo fue eso? Fíjate que ahora ya en la vida adulta, la poca información que tengo yo de mi diagnóstico es de las historias de mis papás, porque para mí, desafortunadamente, y ahorita igual te platico, estuve en coma justo tras el diagnóstico y entonces para mí unas semanas previas y durante el coma es como una parte que no existe de mi vida, no me acuerdo de esos detalles, me acuerdo de Mariana antes del diagnóstico y Mariana en su casa con diagnóstico, pero en el proceso mismo tal cual, la verdad es que no tengo recuerdo y si tengo recuerdo es de pronto en sueños y más bien por historias de mi mamá, sobre todo. En mi casa sigue siendo un tema escabroso, no es un tema feliz, desafortunadamente igual en ese aspecto no lo manejamos tan bien como nos hubiera gustado manejarlo, como a mí me gusta manejarlo ahora. No sabíamos que podía uno hablar de diabetes de forma tan libre y por supuesto que el tema de diagnóstico en un niño pequeño y en esas épocas era como más complejo desde la perspectiva emocional para los papás. Sé que muchas semanas antes había yo tenido síntomas de enfermedades con ronchas, exantema súbito, rubiolas, echaron como muchas cartas al aire y resultó que pues, nunca en realidad tuve ninguna de esas y que seguramente ahora sospechamos que era mi sistema inmunológico luchando con algo. Tuve también gripas muy fuertes, infecciones estomacales, entonces de pronto recaí yo nuevamente enferma con un dolor abdominal muy fuerte, entonces mi familia dio por hecho que se trataba de otra infección de esas que tienen los niños en edad de escuela primaria, como que nadie le prestó mayor importancia. Me acuerdo, de eso sí me acuerdo, en ese entonces en mi casa tomábamos mucho un refresco que se llamaba chaparritas. Y las chaparritas son unos refrescos extremadamente azucarados en unas botellitas de colores que si un niño las ve se las tiene que tomar. De eso sí me acuerdo muy bien, que mi papá compraba en esas semanas, ahora sí que es chaparritas a granel. Pues cada vez que yo sentía un ataque de sed, pues iba por una chaparrita y una chaparrita y una chaparrita. Y pues ahora ya sabemos que la sed es uno de los síntomas característicos del diagnóstico de diabetes tipo 1 y que por supuesto que si yo tomaba bebidas azucaradas, esa sed no iba a desaparecer. Dice mi mamá que yo abría la llave del grifo del baño para poner la cabeza y tomar agua porque no había manera de detenerla, hasta que finalmente llegamos al hospital con un diagnóstico de algo que parecía ser apendicitis, porque pues era un dolor abdominal muy intenso y afortunadamente para mí y los míos había un médico que sabía más que el resto de los médicos en la Ciudad de México en ese entonces y fue él quien al pasar por casualidad cerca de donde yo estaba olió algo y se dio cuenta que se trataba de una cetoacidosis y no de un cuadro de apendicitis, como se sospechaba que era. O sea que tú fuiste diagnosticada y estabas viviendo en México, ¿cierto? Ya estábamos viviendo en México.
En ese entonces nos atendíamos ya en servicios particulares, como ya hemos platicado contigo y con muchas otras personas, los servicios de salud en México desafortunadamente nunca han sido buenos. Y muchos de nosotros, aunque tenemos la oportunidad de atendernos en las instituciones de salud que nos corresponden por el pago de nuestros impuestos y por derechos, no lo hacemos porque no nos parece del todo conveniente y optamos por la práctica privada. Aún en la práctica privada se encuentran todavía este tipo de deficiencias. Y a pesar de que nosotros nos atendíamos con un médico que destinaba más tiempo a la consulta, pues él no fue capaz de identificar de manera oportuna ninguno de los síntomas que si ahora analizamos, pues era clarísimo que se trataba de cetoacidosis, pero en ese entonces, pues no. Por supuesto que no había información y mucho menos había muchos niños con diabetes tipo 1. Mariana, y una vez sales del hospital, como tú bien dices, no recuerdas ese periodo donde estuviste en el hospital, donde desafortunadamente llegaste a una coma. Cuando regresas a tu casa, ¿cómo fue ese cambio? Tú y yo hemos hablado mucho, inclusive me has enseñado hasta la lista de lo que eran los alimentos que podías comer. ¿Cómo fue ese ajuste para una niña de 6 años en aquel momento? Fue complicado los primeros días porque pues en mi casa la verdad es que nunca comimos del todo bien. Ahora ya entendemos que no teníamos un estilo de vida muy saludable. Si bien mi hermano y yo siempre fuimos niños como muy activos y hacíamos actividades extraescolares físicas, pues la alimentación en casa no era del todo saludable. Un poco justificado, yo lo justifico ahora, ¿no? En que no sabíamos mucho cómo comer de manera saludable. Ahora ya sabemos, pero en ese entonces pues no sabíamos. Y seguíamos la instrucción clara del pediatra o incluso en las escuelas no se procuraba que los niños se alimentaran sanamente. El primer cambio sin duda fue la alimentación, fue quizás el más abrupto pues por ser niño además, ¿no? El tema de las fiestas infantiles, el tema de las piñatas, que es un tema de muchas fiestas en México, el tema de la escuela, porque en las escuelas y hasta la fecha se premian las buenas notas académicas con dulces o con comida con la que no se debe premiar. Eso fue quizá lo más complejo para mí al inicio, porque el resto no lo podía yo creo que entender del todo, porque era todavía muy joven como para entenderlo. Me acuerdo de mi mamá, ahora sé, porque soy profesional de la salud emocional, de lo importante que fue eso en mi vida, porque pues yo no entendía, en realidad no tenía yo ninguna razón para sufrir, salvo que quizá pues no tenía los caprichos de niña como el dulce, pero ver a mi mamá, sufrir a mi mamá, eso sí me dejó un aprendizaje significativo hasta la edad adulta. Sí me acuerdo y me pesa mucho. Pero de niña la verdad es que no me hubiera dado cuenta de otra forma de no haber sido por la reacción emocional de mi mamá. Yo he tenido la oportunidad y el placer de conocer a esa mamá y les digo que es una mujer increíble, es una mamá guerrera y me identifico tanto con ella porque me imagino cómo puede haber sido criar a una niña en aquel momento. Es hoy día con los avances que tenemos de tecnología y no es sencillo. Hay días que son muy difíciles, hay noches que son muy largas y es teniendo información y es así que me puedo imaginar todo lo que pasó esta valiente guerrera cuando eras pequeña. Marina, ¿comenzaste a utilizar qué tipos de insulina? ¿NPH? Híjole, en ese entonces en México, todavía en México, y me van a regañar cuando me vean decir esto, pero en México todavía vivimos en la prehistoria de la diabetes. No tenemos todavía acceso ni a las mejores insulinas y mucho menos a la mejor tecnología. Es muy complicado todavía. Pues en ese entonces todavía era la prehistoria de la diabetes. No existían las insulinas sintetizadas y humanas como las que hay ahora. Eran insulinas de procedencia animal que causaban unos problemas impactantes en la piel, hipodistrofias muy importantes, unas lesiones muy severas. Las jeringas, por supuesto, no eran desechables. En Estados Unidos ya existían, pero pues en mi país no existían todavía. No existían los medidores de glucosa, existía solamente la medición de glucosa en orina. Era la genuina prehistoria. Y por supuesto, lo más importante, no existía la educación en diabetes. Existía un solo libro en español que era difícil conseguir porque no había muchos niños con diabetes tipo 1 en México. Ahora creemos que es porque no todos tenían la suerte de contar la historia después del diagnóstico y de la intervención hospitalaria. Somos poquitos de mi edad. Y no teníamos esa información y esa forma de enterarnos de qué estaba pasando con la diabetes. Entonces, las insulinas eran un tema porque había que traerlas de otros países, usando a todos los conocidos posibles y quien viviera en otro lado y trabajara en otro lado. Y además eso era un costo importante para la familia. O sea, no nada más era
el costo emocional del manejo de una enfermedad crónico y degenerativa, sino además los costos físicos y económicos que eso implicaba en una casa como la mía, ¿no? Entonces, es un tema complejo que todavía viven muchas familias. No debería ser así, pero pues todavía lo podemos ver en este país. Y cuando fuiste creciendo, esos años de adolescencia, ¿cómo fue Mariana? Ay, pues mira, yo me portaba súper requete mal. Muy, muy mal. Nah. No, sí, la verdad es que me portaba súper mal. Ya hemos platicado en otras ocasiones que ser adolescente es una etapa muy compleja, porque es una etapa en la que ya no eres niño, pero tampoco eres adulto. Y esa transición emocional, física y mental de una a la otra etapa es complicadísima, complicadísima. Estamos todo ese tiempo, todo ese periodo de la adolescencia como buscando círculos en los cuales encontremos pertenencia. Y no siempre encontramos las mejores amistades. Las mamás siempre tienen la razón. Cuando la mamá dice esa amistad no me gusta, es por algo. Pero es una etapa en la vida de cualquiera en la que buscamos pertenecer a grupos sociales, copiamos e imitamos actitudes, copiamos e imitamos conductas. Si a todo ese meollo emocional le agregamos el manejo de una condición como la diabetes tipo 1, pues suena a bomba de tiempo. No en todas las casas se ve así, hay gente que lo lleva muy bien y hay adolescentes que lo manejan muy bien, pero hay otros adolescentes que no. En mi casa, pues fue una temporada compleja, porque si bien yo ya me había aceptado diferente, todavía no teníamos muy claro que ese diferente era diferente bueno. O sea, que tantas cosas podíamos hacer con esa diferencia. Incluso en temas familiares, pues era Mariana diferente, Mariana con etiqueta de diabetes. Y digo, ahora sabemos que no se maneja así, pero en ese entonces no había forma de que lo supiéramos. En la familia extendida, pues, primos, tíos y demás, no lo podíamos saber. Y quizás sí faltó algún tipo de apoyo emocional y moral en ese aspecto de esa parte de la familia que le tocó convivir conmigo. Entonces, la adolescencia fue compleja porque yo me di a la tarea de explorar el mundo y divertirme. Y por supuesto que el tema principal, que era diabetes, pues se me olvidaba, quedó de lado. Afortunadamente me duró muy poco esa temporada de exploración de vida y rápidamente retomé el camino porque pues mis papás siempre fueron muy, muy exigentes en el tema del cuidado de la salud y en el tema de la escuela sobre todo. O sea que hay que agradecerle a esos dos papás que aunque tal vez en aquel momento no entendías los regaños, los castigos o lo que fuera, pero ellos tenían la razón y sabían por qué lo hacían. Y yo ahora veo a muchas mamás y muchas publicaciones de la salud emocional donde dicen que no hay que ser como papá un policía de la diabetes. Y mira, la verdad es que yo tuve a la señora mamá de las policías de la diabetes en mi casa. Mi mamá todavía es un policía de la diabetes que a mi edad, yo ya viviendo en otra casa, yo con una familia propia, me sigue hablando todas las mañanas para ver en cuánto despertó mi glucosa. Y ese ser policía de ella me llevó a donde estoy. O sea, finalmente, si no tengo ninguna complicación y si el manejo de mi diabetes ha sido tan exhaustivo, es gracias a que tuve atrás de mí un policía de la diabetes que se encargó, ahora sí que aunque se enoje, de fastidiarme hasta el cansancio, hasta que aprendí y dominé yo el tema y pude hacerme cargo yo sola. ¿Y dónde está Mariana hoy? ¿Qué ha logrado Mariana hoy día, luego de 31 años con diabetes y sin complicaciones? Pues me cuesta todavía mucho trabajo, me frustra mucho ver que ni siquiera sabemos cuántas personas con diabetes tipo 1 hay en México. Me causa tristeza y me causa mucho asombro. Me causa también mucho asombro y mucho pesar emocional ver que no todo el mundo tiene la misma fortuna que yo. Y no me refiero a la fortuna en términos económicos, porque pues aquí hay igual que en casa de muchos para comer y pagar la salud y de vez en cuando alguna diversión, ¿no? O sea, no es que nos sobre dinero, pero estoy segura que vivimos mejor que mucha gente que vive con diabetes y que tiene más de un niño con diabetes tipo 1 en casa. Para mí eso me cuesta trabajo quedarme cruzada de brazos y ver que eso pase. Y sé que si bien no puedo andar repartiendo insulinas por la calle o tiras reactivas por la calle, pues igual y puedo intentar a mi manera aportarle un poco de lo que he aprendido en todos estos años a la gente que tiene esa menor fortuna, porque a mí me hubiera encantado encontrarme a una yo en el camino que me explicara todo lo que yo ahora sé, pero pues no había, pues, bueno, deja tu internet, las herramientas de comunicación como para que alguien más que ya hubiera pasado por ahí me contara de qué se trataba y que, pues, que me dijera, no te pasa nada, tranquila, todo va a estar bien, hay que ser pacientes, me hubiera fascinado.
Entonces, todo lo que hice después en mi vida, además de equivocarme muchas veces en la elección de carrera, era muy obvio que yo tenía que dedicarme al cuidado de la salud de la gente por razones obvias. Me hubiera encantado ser médico, me fui equivocando y no me dio tiempo de ser médico, y ya a estas alturas de mi vida me da flojera intentar ser médico, me hubiera fascinado, pero gracias a que viví una infancia con diabetes, decidí que yo quería ayudar a otros niños que vivían con diabetes, de otras familias que viven con diabetes, y pues ahora soy educadora en diabetes y psicóloga. Excelente. Oye, Mariana, si yo te hago una pregunta, ¿qué es lo único que Mariana no puede hacer? Lo único que no puedo hacer es insulina. Todo lo demás, creo que sí lo puedo hacer. Para los que no sepan, Mariana es casada, Mariana es mamá de un niño, o sea, sí pudo tener un embarazo normal, un hermoso chico. Mariana se ha tirado de paracaídas y como les dijo, Mariana estudió, es traductora, es psicóloga, educadora de diabetes, mi compañera de trabajo en Estudiabetes, y la verdad que es un gran ejemplo para dejarnos saber que oye, la diabetes no nos detiene. Y ese es el mensaje que queremos. Mariana, quisiera que me platicaras un poco. Estuviste en Friends for Life, en la conferencia, y me impresionó mucho la reacción del médico cuando te hicieron la prueba de ojo, porque es algo que tal vez, bueno, solamente quienes vivimos y quienes estamos en este mundo lo podemos entender. En esta conferencia siempre se hacen como parte de los servicios que se le dan a los niños unas pruebas de retina, donde se verifica todo el ojo, cómo está la salud del ojo, y Mariana la hizo este año, al igual que el año pasado. ¿Qué te dijo el doctor cuando fuiste? Sabes que yo estaba muy, muy asustada. Afortunadamente este año fue mi esposo conmigo a Friends for Life. Es una conferencia que no sé cómo me había yo perdido. Bueno, sí sé porque es costoso llegar hasta allá. Entonces entiendo por qué me la había perdido, pero la verdad es que yo no sé cómo no había yo hecho todo lo que hubiera estado en mi poder para asistir. No sabía de su existencia hasta hace un par de años. Ver a tantas personas con diabetes tipo 1 en el mismo lugar para mí era sorprendente porque en México, si bien conozco 10, 15 personas y quizá 30 en un campamento, pero no he visto más. Es difícil encontrarlos. Es un lugar donde al menos vi 1000 niños con diabetes tipo 1, adultos con diabetes tipo 1, impactante. Este año fue mi esposo conmigo, gracias al Cosmos, y cuando entré a hacer la revisión de los ojos, me pidieron que me volviera a sentar, a recorrer todas las bases donde estaban los médicos nuevamente, porque pues algo había salido extraño. Y pues yo soy educadora en diabetes y sé lo que extraño en un ojo de alguien con diabetes, pues podría significar, ¿no? Estoy preparada mentalmente para eso, porque pues sé las complicaciones que trae la variabilidad glucémica, no el mal manejo siempre, sino sé de algunas complicaciones que es más difícil controlar que otras y que por años de evolución con el padecimiento pues van a aparecer. De mí dependerá cuándo, pero van a aparecer, ¿no? Entonces, no me hubiera gustado que fuera ahí porque yo me estaba divirtiendo muchísimo, pero tuve que repetir 2 veces las pruebas porque mi ojo estaba perfecto. Me dio gusto al final, pero estaba molesta, ¿sabes? Porque me asusté muchísimo. Yo creía que mis ojos tenían algo muy catastrófico, pero afortunadamente mis ojos salieron bien y me comentaba el doctor que era complejo ver a alguien con tantos años de evolución de diabetes tipo 1 y más a alguien de un país como el mío, donde no hay todavía acceso a las tecnologías adecuadas, que no tuviera ninguna complicación. Y por otro lado, estaban muy impactados porque los alumnos que él llevaba, gente más joven, médicos en preparación, creían que la diabetes tipo 1 solo le pertenecía a poblaciones blancas, a caucásicos y a gente de ojo claro, porque tristemente no había nadie con ojos tan oscuros como los míos en Friends for Life. Yo quiero creer que después de mí, pues ya entró alguien más con los ojos negros, pero hasta que yo llegué ahí, eso no había pasado. Entonces, los residentes creían que era una enfermedad y preguntaban en voz alta si era específica de la gente con ojo claro. Y me llamó mucho la atención, se me hizo raro. Y yo quisiera que ustedes, las mamás que están viendo esta entrevista, utilicen esta experiencia de Mariana para que ustedes vean que sí se puede. Mariana lleva viviendo 31 años con diabetes tipo 1, no siempre tuvo una microinfusora, no siempre tuvo sensor, no siempre tuvo las mejores insulinas, pero está hasta el día de hoy, gracias a Dios, sin complicaciones, se ha cuidado muy bien, pero es sobre todo porque, como bien dice, tuvo a su mamá helicóptero, a su mamá policía de diabetes detrás de ella todo el tiempo,
y la hizo a ella entender la importancia de ella aprender y dominar y mantenerse al día en lo que es la educación de su diabetes. Así que ese es el mensaje que queremos dejarles hoy. ¿Qué es un diaversario? Diaversario es ese día que en mi casa lo celebramos porque es un día donde hay que celebrar la vida. Afortunadamente, sí tuvimos una mala noticia, pero estamos vivos, estamos disfrutando y estamos creciendo y aprendiendo de diabetes. Mariana acaba de celebrar el 31 de ella. Mariana, finalmente, ¿te comiste todos los cupcakes que me dijiste? No me los comí todos. La verdad es que siempre había pensado en celebrar la fecha, pero no me atreví a celebrarlo, ¿sabes? Yo decía, bueno, ¿cómo voy a celebrar algo tan que cambió tanto? No nada más, o sea, mi vida es lo de menos, pues yo crecí y ahora soy un adulto que creció con una buena rutina. Para mí no fue tan impactante el cambio porque fui aprendiendo, no tuve que modificar nada porque pues yo no tomaba decisiones como qué iba a comer o qué iba a vestir, o sea, más nada. En realidad el cambio pues fue para mis papás, para mi familia. Entonces yo pensaba, ¿cómo voy a conmemorar algo tan espantosamente horripilante? Y no me había dado la tarea de hacer eso hasta este año, que mi hijo y yo decidimos darnos a la tarea de hacer unos deliciosos cupcakes, porque deben saber que a mí me gustan los cupcakes y sí me los como de vez en cuando con mucha alegría. No me los comí todos porque me remordió la conciencia, pero sí, un par sí me comí. Bueno, nosotros celebramos el diaversario número 10 de Jaime y tenemos fotos y lo que él se comió fue una dona glaseada, feliz de la vida, la disfrutó, él, sus hermanos, todos nos comimos la dona porque todos estamos celebrando, que aunque es difícil, aunque es una situación crónica, pero tenemos educación, nos tenemos unos a otros y el apoyo, y eso es lo que queremos transmitirles. Mariana, ¿qué palabras le puedes dejar a mamás que están viendo, que tal vez se sienten muy, muy perdidas o tienen muchos temores? Lo que me hubiera a mí encantado que me dijeran y que yo les voy a decir es que no pasa nada. Tranquilícense, todo va a estar muy bien. Y son cosas que nadie te dice, todo el mundo te asusta, es una condición crónica, hay que tener mucho cuidado en el manejo, pero nadie te dice que no va a pasar nada. Que una vez que aprendas todo lo que tienes que aprender y aprendas a ser autosuficiente en el manejo de una condición como diabetes, vas a poder hacer cualquier otra cosa que se te presente en la vida, porque mayor dificultad y reto que asegurarte de despertar todos los días, no hay. Y si se trata de un hijo, pues estar seguros de que dependerá el resultado, dependerá la vida de tu hijo, con o sin diabetes, de lo que hagas tú como adulto, como mamá o como papá. Pues ahora sí que el futuro de todos los hijos, incluyendo el del mío, por ejemplo, está en mis manos. Y si es un niño que vive con diabetes, pues hay mayor responsabilidad. No limitar a los niños, no hay nada que no puedan hacer. Hay varios adultos con diabetes tipo 1 que hemos hecho de nuestra vida lo que hemos querido. Si bien es cierto, la diabetes quita mucho tiempo de todas estas labores diarias, aprendemos a vivir con ello y no pasa nada, ¿eh? Dijiste la palabra clave, el ser autosuficientes en el manejo de esta condición, y eso es lo importante, es educarnos, es aprender. Nadie conoce mejor a tu hijo o nadie que viva con diabetes se conoce mejor que ellos mismos, así que escuchen su cuerpo, anoten, platíquenlo con su médico y aprendan ustedes a tomar las decisiones importantes que tenemos que tomar todos los días. Y crear comunidad es súper importante. Porque de pronto creemos que somos las únicas personas con diabetes en el mundo, las únicas mamás de niños con diabetes tipo 1 en el mundo que lloran todas las noches. Y la verdad es que somos un montón. Entonces, si creamos comunidad, el intercambio de conocimiento y de aprendizajes y de emociones y de experiencias de vida entre personas que han estado en el mismo lugar que tú es valiosísimo y no podemos dejar eso de lado, y menos ahora que tenemos acceso a ese tipo de herramientas. Excelente. Bueno, saben que en la comunidad Estudiabetes tenemos varios foros donde es específicamente para papás de niños con diabetes, hay otros para adultos, y los invitamos a que pasen, a que intercambien experiencias, a que compartan con otras personas cómo ha sido su vida. Igual, cuáles son esos temores, cuáles son esas preguntas, y allí vamos a estar para responderles. Oye, Mariana, 1.000.000 de gracias por esta entrevista tan cómica como siempre, porque es increíble como tú cuentas las cosas. Y ya saben, todo va a estar bien si nos educamos. Ahora, no podemos decir todo va a estar bien y no hacemos nada y no aprendemos a manejar la diabetes. Hay que educarse, hay que leer y hay que poner en acción todos esos conocimientos.
Recuerden, nos visitan en estudiabetes.org, compartan esta información y este video quedará grabado. Y ya saben, no están solos, es lo más importante. ¿Algo más, Mariana? Nada, pues no dejen de visitar el foro. De verdad que ahí intercambiamos información todos los días y ahora sí que, como diríamos en México, agarrar al toro por los cuernos, ponerse las pilas y trabajar en el cuidado de la diabetes. Perfecto. Bueno, a todos que tengan una linda tarde, una buena semana. Chao. Chao. Esta entrevista es una entrevista un poco diferente y es alguien que no es desconocido para ustedes. La entrevista de hoy es con Mariana Gómez. Mariana, como ustedes saben, es una de las administradoras en Estudiabetes junto conmigo. Hola, Mariana. Hola, hola. Y esta entrevista queremos hablar un poco, queremos conocer un poco más a Mariana de manera personal y queremos conocer cómo han sido estos 31 años de vivir con diabetes tipo 1 que Mariana celebró la semana pasada. Como ustedes saben, Mariana es muy joven, o sea, fue diagnosticada cuando era muy niña, porque ya llevar 31 años viviendo con diabetes tipo 1, uno dice, wow, es toda una vida. Y queremos hablar con Mariana para que ella nos... Por supuesto que el tema de diagnóstico en un niño pequeño y en esas épocas era como más complejo desde la perspectiva emocional para los papás. Sé que muchas semanas antes había yo tenido síntomas de enfermedades con ronchas, exantema súbito, rubiolas, echaron como muchas cartas al aire y resultó que pues, nunca en realidad tuve ninguna de esas y que seguramente ahora sospechamos que era mi sistema inmunológico luchando con algo. Tuve también gripas muy fuertes, infecciones estomacales, entonces de pronto recaí yo nuevamente enferma con un dolor abdominal muy fuerte, entonces mi familia dio por hecho que se trataba de otra infección de esas que tienen los niños justo tras el diagnóstico, y entonces para mí unas semanas previas y durante el coma es como una parte que no existe de mi vida, no me acuerdo de esos detalles, me acuerdo de Mariana antes del diagnóstico y Mariana en su casa con diagnóstico, pero en el proceso mismo tal cual, la verdad es que no tengo recuerdo, y si tengo recuerdo es de pronto en sueños y más bien por historias de mi mamá, sobre todo. En mi casa sigue siendo un tema escabroso, no es un tema feliz. Desafortunadamente, igual en ese aspecto no lo manejamos tan bien como nos hubiera gustado manejarlo, como a mí me gusta manejarlo ahora. No sabíamos que podía uno hablar de diabetes de forma tan libre. Y sumen y resten para sacar las edades, así que... Por favor, sobre todo, fui diagnosticada a los 6 años. Bueno, un poquito tiempo después de cumplir 6 años, unos meses después. ¿Y cuáles fueron esos síntomas o cómo fue ese proceso de diagnóstico en tu familia? Porque sabemos que no tenemos, en aquel momento no había la información que hay hoy día y aún así hoy día hay muchos diagnósticos que no son oportunos. ¿Cómo fue eso? Fíjate que ahora ya en la vida adulta, la poca información que tengo yo de mi diagnóstico es de las historias de mis papás, porque para mí, desafortunadamente, y ahorita igual te platico, estuve en coma. Cuente cómo fue un poco de ese comenzar, cómo fueron sus diferentes etapas y cómo ahora como adulta está utilizando todas esas experiencias y todos esos conocimientos para ayudarnos, me incluyo, porque yo llevo 10 años manejando la diabetes de mi hijo, pero sé que él va a pasar por todas las etapas que ya Mariana pasó y la tenemos ahí en lista, en guardia, para cuando nos haga falta alguna pregunta de estas así capciosas. Así que Mariana, bienvenida a tu casa, porque ya esta es tu casa, aquí estás todo el tiempo con nosotros. Pero queremos comenzar a preguntar, queremos comenzar con las preguntas. ¿A qué edad exactamente fue que te diagnosticaron? Y por favor no suben